Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quisiera hablaros de un experimento que se realizó en el año 1963 por Stanley Milgram, un psicólogo graduado en psicología por la Universidad de Harvard y referente a los peligros que tiene la obediencia, ¿vale? Y diréis, pero ¿qué peligros tiene la obediencia, no? Si todos tenemos que obedecer, ¿vale? Enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Bueno, él se refería a los peligros que tiene la obediencia ciega, ¿vale? Que teniendo mucha relación con el pensamiento crítico y con pensar por nosotros mismos y no dejarnos influir a veces por según qué otras personas, ¿no? Centrándonos en el estudio, él hizo un experimento. Él quería demostrar, en cierta manera, o él tenía la hipótesis de que en sociedades o en épocas como la de Hitler, donde había una persona malvada, una persona seguramente psicópata o con rasgos psicopáticos o sociopáticos, personalidad narcisista, me viene a la cabeza alguna persona famosa ahora en esta época, ¿no? Con rasgos muy similares, probablemente. Entonces, referente a que no tantas personas alrededor de ese líder malvado, no todas, decía Milgram, no todas debían ser tan malas, ¿no? Había algunas personas que sí, pero muchas otras se limitaban a obedecer, ¿no? Evadiéndose un poco de su responsabilidad. Entonces él tenía esa hipótesis en contra de lo que pensaban muchos psiquiatras y psicólogos de la época, que decían que las personas que cometían esas atrocidades, aunque fuera recibiendo órdenes, debían ser también malvadas, como el propio líder, ¿no? Bueno, él invitó a participar a ese estudio a numerosos estudiantes universitarios ya finalizando sus carreras y les hizo creer que participarían en un experimento que trataría sobre la fuerza que tiene el castigo sobre el aprendizaje, ¿no? Sobre el valor que tiene el castigo sobre el aprendizaje. Bueno, esas personas iban engañadas, y no sabían que participaban en este experimento, pensaba que era un experimento referente al aprendizaje, ¿no? Entonces, estas personas se sentaban en una mesa, hacían como de profesor, hacían una serie de preguntas a un alumno que estaba en otra sala, conectado en el brazo con unos electrodos, donde cada vez que fallase las respuestas, recibiría unas descargas eléctricas, ¿no? Entre descargas de entre 15 voltios hasta 450 voltios, donde ya corre grave peligro de muerte, ¿vale? Con 450 voltios ya corres grave peligro de muerte. Pues bien, el alumno que participaba y que recibía las descargas era un actor y no recibía ninguna descarga, ¿vale? O sea, simplemente fingía. Al principio, cuando fallaba y tenía descargas pequeñas, no decía nada, no le molestaban. A partir de descargas de 200 y pico voltios, ya empezaba a gritar y empezaba a pedir por favor que no le dieran más descargas. Y a partir de los 350, 400 voltios, ya no se escuchaba nada, ¿vale? Simulando que esa persona ya había fallecido. Pues bien, empezaron el experimento y la figura de autoridad, fijaos que la figura de autoridad no era ni un líder de un país famoso, era una persona con una bata blanca que era el experimentador, simplemente la figura de autoridad con una bata blanca y el experimentador que decía usted va a participar en este experimento y tiene que hacer esta serie de preguntas a un alumno que está ahí y es para que mejore su aprendizaje. Es muy importante que usted cumpla las órdenes que le vamos diciendo y que cada vez que haya un fallo en la pregunta, usted empieza por descargas de 15 voltios y cada vez que vaya fallando más, aumenta progresivamente esas descargas y no deje de hacer las descargas, ¿vale? Entonces, así empezaron el experimento y bueno, sorprendentemente, no para Milgram, porque ya era lo que decía, pero sorprendentemente, la mayoría, o sea, más o menos el 60% de los que participaban, llegaban a dar descargas hasta el final, incluso sabiendo que esa persona, el alumno,
corría riesgo de muerte. Pues más del 60% daba descargas hasta el final. Algunos, un porcentaje más pequeño, sí que abandonó el experimento y decía que no iba a participar más, ¿no? Pero fue una minoría, la mayoría, aunque algunos protestaban, ¿no? De que tenemos que parar esto porque la persona está pasándolo mal, se va a morir, y el señor de la bata blanca pues le decía, no se preocupe, usted tiene que seguir las órdenes, y el personaje seguía las órdenes. Seguía las órdenes. Luego, este experimento se replicó en otros muchos países, no solo con estudiantes, sino con otra muestra más representativa del experimento, con otro tipo de personas de otras profesiones, de diferentes edades, hombres y mujeres, para hacerlo más fiable, ¿no? Y en todos ellos incluso superaron los resultados de ese 60% de personas que obedecen ciegamente a una figura de autoridad. O sea, y era una figura de autoridad que era un experimentador, no era un presidente de un superpaís, de una superpotencia, ¿no? Que, hostia, parece que te impone un poco, ¿no? Pero era una figura que no conocían de nada, simplemente que era un actor, además, llevaba una bata blanca y ya está, y seguían sus órdenes. ¿Cuál es un poco la moraleja y la cuestión de decir esto? Pues esto ya lo decía, la importancia, ya lo decía Carl Sagan, la importancia del razonamiento, del pensamiento crítico. O sea, la obediencia está bien, tenemos que obedecer, pero hasta cierto punto. ¿Me entiendes? Porque si alguien te dice que hagas algo malo, esto es básicamente la importancia del pensamiento crítico para nosotros que ya somos adultos, pero sobre todo para la educación de los niños. No se enseña en los colegios pensamiento crítico. O sea, se enseña solo a obedecer, obedecer, y es verdad que tiene que haber una disciplina, no decimos en ningún momento que no la haya, tiene que haber una disciplina y cumplir unas órdenes, pero según qué órdenes hay que razonarlas y ver que si están bien esas cosas o no. Entonces a veces hay que desobedecer. Entonces a veces hay que desobedecer. Ahora lo que está pasando ahora en Rusia, hay un líder con rasgos seguramente como tenía Hitler o como tienen estos dictadores, rasgos psicopáticos, sociopáticos, narcisistas, que no les importa nada, les da igual que maten a gente inocente, les da igual. Pues Putin tiene una serie de personas, muchas personas trabajando para él y obedeciendo sus órdenes ciegamente. Y seguramente muchos de ellos no son tan malos, digamos, así para decirlo sencillamente, no son tan malos como el líder, ¿no? Pero increíblemente nadie le cuestiona ni nadie le replica por miedo. Seguramente, claro, es un líder tan poderoso, pero ya en un término, en un plan más sencillo, es la importancia de que hemos de obedecer, pero cuando vemos que es algo que no está bien, pues hay que pensar, hemos de pensar siempre con nuestro cerebro y con nuestra, parece una tontería, pero no lo es, ¿vale? Hemos de pensar con nuestro cerebro y ser conscientes de nuestros propios actos y seguir nuestros propios principios, por mucho que diga otra persona, siempre respetando a los demás, pero si vemos que lo suyo es hacer daño a alguien, pues por mucho que nos lo digan, no hemos de hacerlo, como eso muchas otras cosas, ¿no? Es la importancia de eso. Eso pasa también muchas veces en los colegios, en los institutos. No es exactamente lo mismo, pero cuando sufren algunos chicos y chicas, sufren bullying. ¿Vale? Hay una persona, normalmente es una persona que es el acosador. ¿Vale? Una persona normalmente es el acosador que elige su víctima, entre comillas, ¿vale? Elige su víctima y la víctima siempre es una persona más débil, más vulnerable, o sea, no va a acosar a una persona más fuerte que él, ¿vale? Va a acosar a una persona teóricamente más débil, más vulnerable, ¿no? Eh, alrededor del acosador, del que hace bullying, hay un montón de gente que no es que sean acosadores,
pero son partícipes de eso, forman parte de eso. Simplemente, ¿qué pasa? Que ellos piensan, ¿con quién me junto? ¿Con el que está siendo acosado o con el acosador? Y se juntan con el acosador. Se juntan con el acosador. ¿Por qué? Porque, hostia, es mejor, dicen, piensan, ¿vale? Es mejor estar con el acosador y aplaudirle y reírle las gracias que no estar con el otro que es el que recibe. ¿Vale? Entonces, una forma de lo que es el pensamiento crítico es eso. Si hay una persona que está sufriendo y que está pasándolo mal, hay que ayudarle. Y hay que ser conscientes de nuestros actos y eso se empieza desde la educación, desde niños. ¿Eh? O sea, si leéis cosas sobre el pensamiento crítico, el razonamiento y todo esto se puede discutir de buenas maneras, se puede discutir cualquier cosa con cualquier persona. Aunque estés en el colegio y estés con profesores que te están enseñando cosas, porque son los profesores son los que saben y los que te enseñan cosas, pero tú puedes protestarle cosas y discutirle cosas de buena manera. Eso es una buena enseñanza, ¿no? El preguntar, el tener curiosidad y el tener no estar de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo con el profesor, puedes no estar de acuerdo y no tiene que pasar nada, con argumentos y y con razones, ¿no? Y con evidencias un poco. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco de lo que era el estudio de Milgram. Si queréis más información, lo veis en YouTube o en Google, podéis buscar Stanley Milgram y es un experimento iba a decir muy chulo, porque los resultados son muy, no buenos, pero sí que demuestran algo que es inquietante realmente. O sea, el poder que tiene una figura de autoridad y que la gente le sigue sin preguntar ni sin, o sea, si este me dice que tengo que tirar 4 bombas aquí, las tiro. O sea, intentemos que esas cosas en otras épocas, al menos las nuevas generaciones, tengan eso un poco más claro y que sepamos decir que sí cuando queremos que sea así y cuando no, pues actuar de manera consciente, ¿vale? En fin, bueno, ya está. Con esto yo creo que ya por hoy eso os he dado un poco la lata y bueno, espero que os haya gustado. No olvidéis de cuidaros, cuidad también vuestra salud física, vuestra salud mental y nos vemos en la próxima charla, ¿vale? Un saludo a todos, gracias.